Muy buenas, Carlos. Un placer dirigirme a ustedes para hablar de un amigo. Y hablar de un amigo siempre es muy difícil. Es muy difícil mantener la objetividad, pero en realidad tampoco quiero mantenerla. No es necesario mantener la objetividad, pero si nos acercáramos un poco a ese ideal de objetividad sin caer en los sentimentalismos, yo diría que Ignacio Martín Baró sigue siendo hoy en día, lo decía Ortega, un clásico. Y es un clásico porque sigue teniendo esa inexhausta vitalidad en dos aspectos fundamentales. Primero, en el aspecto de su obra, y después en el aspecto de su vida, de su ejemplo. En el aspecto de su obra, yo destacaría de Ignacio Martín Baró dos otras cosas. En primer lugar, la capacidad que tuvo para poder adecuar la psicología que tradicionalmente se ha venido haciendo en el mundo, en el ámbito científico, adecuarla a las necesidades y a la realidad social de Salvador, sin despreciarla, adecuarla. En segundo lugar, porque a partir de ahí él elabora desde mi punto de vista, eso es debatible, tres grandes conceptos que deberían poder pasar a la historia de la psicología realmente, a la historia de la psicología mundial. Uno, el concepto de violencia, que lo maneja en las cuatro dimensiones de la violencia. En segundo lugar, el de salud mental. Hablaba ahora con el doctor Carlos Escalante y recordaba el momento en el que Ignacio Martín Baró, en una sesión en torno a la salud mental, traslada sus ideas en torno al concepto de salud mental, que después publica en ECA en el año 1992, mal no recuerdo. Guerra y salud mental. Guerra y salud mental, efectivamente, es guerra y salud mental. Y el tercer concepto que me parece muy sólido en Ignacio Martín Baró es el de fatalismo. Esos tres conceptos, estas tres teorías, realmente merecen un lugar de honor en la psicología, desde luego en la psicología latinoamericana, centroamericana y salvadoreña. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque estamos en unos momentos, 25 años después, en los que la violencia sigue teniendo un enorme protagonismo, en el que la salud mental está muy afectada por toda la tradición de violencia que se está viviendo en El Salvador. Y en tercer lugar, porque el fatalismo sigue siendo utilizado como una estrategia cognitivo, ideológica, para decir que la violencia es algo indefectible, es algo innecesario, es algo imponderable, es el destino que tiene este país, tras lo cual lo que realmente se esconde son, por una parte, o inercia política o incapacidad política y después intereses de otro tipo. Entonces, a mí me parece que esa línea, en esos dos conceptos, violencia, salud mental y fatalismo, sigue siendo de una extraordinaria actualidad. Y en segundo lugar está su testimonio personal, que culminó sencillamente con aquella frase: son ustedes una carroña, ¿no?, que les lanzó a aquellos tipos que iban a matarlo, porque efectivamente lo eran, y a lo mejor no lo eran porque psicológicamente eran unas personas trastornadas, sino porque estaban dentro de una cosa tan criminal, una cosa tan psicópata como el batallón de Zacal. Esa idea de que existen escenarios que llevan dentro de sí la enfermedad y la psicopatía, a esa idea Ignacio Martín Baró le prestó mucha atención. Muchas gracias. Serían como 2, 3 grandes retos para psicólogos, psicólogas en El Salvador, particularmente quienes han tenido la oportunidad de conocerlo. Yo creo que el primer reto realmente respecto a Ignacio Martín Baró es leer su obra, leerla, empaparse de ella, adecuarla a los tiempos actuales. Probablemente hoy en día algunas de las consideraciones teóricas pues están hechas dentro de un contexto histórico y a lo mejor hay algunos matices que es necesario hacer, pero primero hay que estudiar, leerla, después adecuarla a la realidad en la que estamos y aplicarla. Sencillamente aplicarla desde un compromiso. Yo ni siquiera diría que tiene que ser un compromiso personal, pero sí un compromiso científico, que es un compromiso moral y es un compromiso social. Compromiso moral, compromiso científico y compromiso social forman parte de una misma unidad, forman parte del mismo hecho. Y efectivamente, Ignacio Martín Baró, de la Curia, Samuel de Montes y tal, su compromiso
moral les condujo a un compromiso científico que acabó en un compromiso político de Carlos. ¿Cómo ves tú el tema de la organización gremial en psicología? Aquí en El Salvador, ¿Qué piensas? Lo veo todavía un poco desarticulado. Yo no lo conozco mucho, no soy yo la persona más adecuada para hablar de ello. Lo veo un poco desarticulado en primer lugar, y en segundo lugar veo que efectivamente no existe un posicionamiento de la psicología frente a determinados problemas que existen en el país o a determinadas iniciativas legislativas, etcétera, etcétera. Pero todo se andará. Yo confío en que la Junta Directiva actual, aquí de frente está una mujer aguerrida, comprometida, ¿verdad? Siga. Una buena presidenta.